Hola, yo soy Vic y les voy a explicar los huesos de la cabeza ósea, más específicamente la cara. Les voy a explicar 9 huesos. El primero es el hueso frontal. El hueso frontal es impar, central y simétrico. Es impar porque es central, eso quiere decir que está ubicado en la línea media del cuerpo. Este hueso se ubica en la parte anterior superior del cráneo y se articula con ambos parietales, con el esfenoides, más específicos con sus alas mayores y sus alas menores, con los huesos de la nariz, con el hueso maxilar, por acá adentro con el unguis, con el etmoides y con el cigomático, este de acá. Todos estos huesos se articulan con el frontal. Este tiene una cara anterior, tiene una cara inferior y tiene una cara posterior y 3 bordes. El primer borde es el borde orbitonasal. Se llama así porque contribuye a la formación de las órbitas y de la cavidad nasal. También es llamado borde anterior. Tenemos el borde superior, que está ubicado en la parte de acá arriba, y el borde posterior, que es este que está acá adentro. Ahora vamos a ver las caras del hueso frontal. Vamos a empezar con la cara anterior. La cara anterior es convexa, es lisa y está cubierta por 3 músculos. En su totalidad por el músculo frontal. También está el músculo piramidal de la nariz, el ciliar y el orbicular de los párpados. Este sería el piramidal de la nariz, por acá se encontraría el ciliar que está a la altura de las cejas y el orbital de los párpados. Ahora vamos a empezar a describir los elementos de abajo hacia arriba. Bueno, primero está la espina nasal. Esta se va a articular con los huesos nasales o propios de la nariz. La espina nasal es esta que estamos viendo acá y se articula con los huesos de la nariz. También tenemos el borde nasal, este se va a articular con los 2 huesos propios de la nariz y con la apófisis frontal del hueso maxilar. Este borde aquí se articula con estos 2 huesos, el nasal y el maxilar. También tenemos la eminencia frontal media. Al mismo tiempo está la sutura, como podemos ver en esta imagen, metópica. Esto significa que embriológicamente el hueso está conformado por 2 piezas óseas, como podemos ver aquí, derecha e izquierda. Esto a los 10 años aproximadamente desaparece, aunque no en todos los casos. Bueno, también tenemos las eminencias frontales y laterales que se encuentran en la parte de acá y estas son más prominentes en las mujeres que en los hombres. También encontramos el arco supraorbitario que consta de 2 apófisis y 2 escotaduras. Las apófisis, la primera es la apófisis orbitaria interna y la segunda es la apófisis externa o cigomática. La interna se encuentra en la parte de acá, esta es esta de acá, y la externa es esta que se encuentra acá, o cigomática, que por su propio nombre lo dice, se articula con el hueso cigomático. Es esta que está acá. Entonces también tenemos las 2 escotaduras. Una escotadura consta y corresponde a la escotadura supraorbitaria, esta de acá. Y por acá pasa la vena y la arteria supraorbitaria y también los nervios frontales externos. Adentro, más adentro, está la segunda escotadura. Esta no siempre es constante, esta es inconstante y se llama escotadura frontal. Esta da paso a los vasos y los nervios supraorbitales. También podemos ver en esta cara anterior, tenemos una línea temporal frontal que limita la fosa temporal. Es esta que vemos aquí, esta línea que la
delimita. También la cara temporal del frontal que contribuye a la formación del frontal. Esta parte que vemos acá. Bueno, ahora vamos a ver la cara posterior. La cara anterior es convexa, esta es lo contrario. Gran parte de esta cara es cóncava en sus 3/4 posteriores. Bueno, por acá afuera, por esta parte de acá afuera, el hueso frontal es convexo, pero por acá adentro, en sus 3/4 superiores es cóncavo y su cuarto inferior también es convexo. Aquí tenemos las eminencias que anteriormente las mencionamos, las frontales. Como hacia afuera son eminencias, entonces hacia adentro son fosas frontales. Luego está la cresta frontal, que es esta que está acá. Esta va a presentar inserción a la hoz del cerebro, que se inserta en la cresta frontal. Por encima de la cresta está un canal, que se llama el seno sagital superior. Por debajo de la cresta frontal está un agujero, es este que se encuentra en la parte de acá, que es un agujero ciego, aunque no es ciego del todo porque tiene una entrada y una salida. Y por acá da el paso a la vena emisaria de espirilo, o también conocida como vena frontoetmoidal. Ahora vamos con el cuarto inferior, que se llama eminencia orbitaria, que se encuentra en la parte de acá. Esta no es cóncava, sino que también es el cuarto de parte convexa, y esta forma parte de la pared superior, la que vemos acá arriba. Ahora vamos con el hueso etmoide. Es un hueso impar, central y simétrico. Este contribuye a la formación de la base del cráneo, la órbita y las fosas nasales. Este tiene 3 partes: la lámina vertical, la lámina horizontal y las masas laterales. Bueno, en esta imagen podemos ver la lámina vertical, es esta que está acá, la lámina horizontal y las masas laterales, que vienen siendo estas de acá. La lámina vertical tiene esta parte superior y esta parte inferior de acá. Estas dos porciones de la lámina vertical, la superior y la inferior, se ven delimitadas por la lámina horizontal, esta de acá. La lámina vertical tiene una estructura en forma de cresta que presenta una base, un vértice, un borde anterior, un borde posterior y todo lo que se encuentra por debajo de la lámina horizontal es una lámina perpendicular. Ahora vamos a ver la lámina horizontal. Esta se extiende por delante hacia arriba y se prolonga en sentido horizontal. Se presentan 2 excavaciones que toman el nombre de canales olfatorios. Entonces, esta es la lámina horizontal y estos son los canales olfatorios. Estos canales se ven acribillados por los numerosos agujeros. Como podemos observar, este hueso tiene múltiples agujeros y por eso se le da el nombre de lámina cribosa. Estos canales, estos agujeros, se llaman agujeros olfatorios y dan paso a prolongaciones del nervio olfatorio, prolongaciones de la dura madre y ramificaciones de arterias etmoidales. En la lámina cribosa hay 2 agujeros importantes de mencionar. Uno que se encuentra aplicado en la apófisis, en la parte de aquí, en la apófisis cristalae, que se denomina hendidura etmoideal. Y otro un poco más externo que se encuentra a la misma altura, que se denomina agujero etmoidal anterior, que da paso al nervio nasal interno.
Ahora tenemos las masas laterales, son dos a cada lado, estas dos que se encuentran acá, de la lámina horizontal y tienen forma de cubo. Así que presentan 6 caras, una cara externa, una cara interna, una cara inferior, una superior, una cara anterior y una cara posterior. Ahora les voy a explicar el hueso lagrimal. El hueso lagrimal o hueso unguis es una lámina ósea cuadrilátera situada en la pared medial de la órbita, es decir, acá como podemos observar. Articula por detrás de la lámina orbital del etmoide, por delante y por debajo con el maxilar y por arriba con el frontal. Presenta 2 caras y 4 bordes. Una cara lateral, se observa la cresta lagrimal posterior. Esta divide la cara lateral en 2 partes, como podemos observar. La posterior articula con la lámina orbital del etmoide, mientras que la cara anterior contribuye a formar el canal del conducto nasolagrimal, al igual que el gancho lagrimal que hace parte del conducto nasolagrimal. La cara medial, es esta que vemos acá, está cubierta por la mucosa de las cavidades nasales y articula con el laberinto etmoideal. El hueso lagrimal tiene 4 bordes: el borde superior, el borde inferior, el borde posterior y el borde anterior. El borde superior es este que vemos acá y este articula con la apófisis orbitaria medial del hueso frontal. El borde inferior articula con la apófisis lagrimal del cornete nasal inferior. El borde posterior se articula con la lámina orbitaria del hueso etmoides y el hueso anterior articula con la apófisis frontal del maxilar. Ahora vamos a ver el hueso nasal. Es un hueso que se encuentra localizado entre la apófisis descendente de los maxilares superiores y el hueso frontal. Tiene una forma cuadrangular, por eso tiene 2 caras y 4 bordes. Sus bordes es el borde anterior o interno, borde superior, borde posterior o externo y borde inferior. El borde anterior o interior se encuentra en la línea media, este que se encuentra en la parte de acá. Este articula con la espina nasal del frontal y la lámina perpendicular del etmoide, aquí. Y lo mismo del otro lado. El borde superior, este articula con la escotadura nasal del frontal, acá. El borde posterior o externo, este articula hacia atrás con el borde anterior de la apófisis ascendente del maxilar, hasta acá. Y el borde inferior, este que se encuentra acá, la punta del hueso, este sirve para insertar con el cartílago nasal. Ahora el hueso cigomático. El hueso cigomático está situado en la parte superior y lateral de la cara, articulado con el maxilar e inferior al frontal. Este forma parte del esqueleto del pómulo, es cuadrilátero y aplanado de lateral a medial. En él se observan 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Listo. La cara lateral es esta que podemos ver acá. Es convexa y lisa y da inserción a los músculos cigomáticos. En esta cara se puede observar el agujero cigomático facial. Es este que podemos observar acá. Es uno de los 2 orificios de salida del conducto cigomático temporal y da paso al nervio y vasos cigomáticos faciales. La cara medial. La cara medial es esta que podemos ver acá, forma parte de la fosa temporal e infratemporal. Se observa el conducto cigomático temporal, es este que podemos observar acá. En este se forma una Y, es esta.
y comienza con un orificio y se divide en dos en el interior del hueso. Estos dos orificios están conectados, el agujero cigomático temporal y el agujero cigomático orbitario. Ahora vamos a ver sus cuatro bordes. El borde anterior-posterior es este que podemos ver acá. Este es cóncavo y forma parte lateral e inferior del reborde orbitario. Se distingue la apófisis frontal, se articula con el frontal. Luego está el borde posterior, este tiene forma de S y se une con la apófisis cigomática del maxilar. Es este que podemos ver acá. El borde anterior inferior o borde maxilar se une con la apófisis cigomática del maxilar. Este se articula con el hueso maxilar, que podemos encontrarlo acá. Y por último tenemos el borde posterior inferior. Es grueso, rugoso y da inserción al músculo macetero. Es este que podemos observar aquí. Ahora veremos los ángulos del hueso cigomático. El ángulo superior, este que vemos acá, es dentado y se articula con la apófisis cigomática del hueso frontal. El hueso inferior, este que podemos observar acá, se articula con la apófisis cigomática del maxilar. El ángulo anterior corresponde al borde inferior de la órbita y el ángulo posterior es dentado y se articula con la apófisis cigomática del hueso temporal, formando el arco cigomático. Ahora vamos a continuar con el hueso maxilar. Bueno, este hueso participa en la formación de la parte superior de la cavidad bucal. También debajo de las cavidades orbitarias y lateral a las cavidades nasales. Este es voluminoso pero ligero. Este contiene, ya que su cuerpo contiene el seno maxilar. Este presenta dos caras, una lateral y la otra medial, y cuatro bordes. En la cara lateral podemos observar que presenta salientes verticales que corresponden a las raíces de los dientes y una gran apófisis en forma de pirámide, que esta se llama la apófisis piramidal. Bueno, en esta apófisis se observan las salientes dentarias de los dientes superiores. También la encía canina, que es la saliente que destaca sobre las demás, esta morada que está acá, y es marcada por la raíz del canino. Bueno, también tenemos la fosa incisiva. Esta que está acá es una depresión medial a la eminencia canina, que en esta se inserta el músculo del tabique nasal. En esta cara también podemos observar el surco infraorbitario. Este va hacia adelante y continúa por el conducto infraorbitario. Este tiene una fosa canina, que es una depresión debajo del orificio infraorbitario, y esta da inserción al músculo canino. Bueno, esta cara también presenta un agujero infraorbitario, una tuberosidad maxilar, que es esta parte, gran parte que podemos ver acá, y esta contiene un orificio alveolar. Ahora vamos a ver la cara medial. Esta cara está dividida en dos partes muy desiguales por una ancha apófisis que se llama la apófisis palatina del maxilar. Por debajo está la apófisis de la cara medial del maxilar, que pertenece a la pared bucal. Por arriba está la pared lateral de las cavidades nasales. Es la porción nasal que se puede observar en el hiato maxilar, que es un amplio orificio que da acceso al seno maxilar. Podemos encontrar las hemiceldas maxilares, son una o dos depresiones excavadas del hiato maxilar que completan las hemiceldas correspondientes del hueso esmoides. También tenemos la cresta del cornete. Es una cresta oblicua en el extremo inferior del surco lagrimal, este que está acá al lado. El conducto palatino mayor se encuentra detrás
del hiato maxilar en el hueso palatino. Bueno, ahora la apófisis palatina es una lámina ósea triangular aplanada y horizontal. Esta se articula con la línea media en la apófisis palatina del lado opuesto, que contribuye a formar el paladar duro. Aquí también podemos observar el agujero incisivo, la sutura palatina media y por la parte de acá la cresta nasal. Bueno, ahora sus bordes. Este posee 4 bordes. Este es el borde superior. Este es el borde anterior. Aquí encontramos la apófisis frontal. Este es el borde inferior y este es el borde posterior. Acá podemos ver la cresta lagrimal anterior. Encontramos la escotadura nasal, la espina nasal anterior, el trígono palatino y la cresta turbinal superior. Listo, ahora vamos a pasar al hueso vómer. Este es una lámina vertical media, delgada y aplanada. Este forma parte posterior e inferior del tabique nasal. Es frágil, muy frágil, a lo que quiere decir que se puede fracturar con facilidad y desviarse hacia un lado, provocando desviaciones del tabique. Bueno, este hueso cuenta con 2 caras y 4 bordes. Sus caras son planas y con frecuencia presentan desviaciones, haciendo que sean convexas, mientras que la otra es cóncava. Esta es convexa y la de acá es cóncava. Bueno, sus bordes. Empecemos por el borde superior, y en este se encuentran las alas del vómer, que son 2 láminas en las que se divide el borde superior, y en esta cara encontramos el conducto esfenovomeriano, este que está un poco más abajo de las alas del vómer, y el conducto vómero-vaginal, uno a cada lado. Tenemos el borde anterior. Este está dividido en 2 láminas, formando una ranura en la cual se inserta la lámina perpendicular del etmoide en la parte superior y el cartílago del tabique nasal en la parte inferior. Por último está el borde posterior. Este es delgado y libre. Bueno, este separa los orificios posteriores de las cavidades nasales. Vamos a ver el hueso palatino. Este es par y profundo. Esta es una lámina ósea delgada e irregular situada detrás del maxilar. Esta contribuye a formar la bóveda palatina, las cavidades nasales, la órbita y la fosa infratemporal. Este hueso está formado por 2 láminas, una lámina vertical y una lámina horizontal. Ahora vamos a ver la lámina horizontal. La lámina horizontal, esta contribuye a la parte posterior del paladar duro. Bueno, es de forma rectangular y presenta 2 caras y 4 bordes. La cara superior o nasal de la lámina horizontal es lisa y forma parte posterior del piso de las cavidades nasales. La cara inferior o palatina corresponde al paladar duro. Los bordes de esta lámina son el borde lateral, el borde medial, el borde posterior y el borde anterior. Ahora vamos a ver la lámina vertical. La lámina vertical también cuenta con 2 caras, una cara medial y una cara lateral. En la cara medial podemos encontrar la cresta turbinal inferior y la cresta turbinal superior. En la cara lateral podemos observar el surco palatino mayor. Cuenta con 4 bordes. El borde superior, que tiene una escotadura esfenopalatina. El borde anterior, que cuenta con la apófisis maxilar. El borde posterior, y en este se distingue la apófisis piramidal, y el borde inferior. En esta cara medial también podemos encontrar la apófisis orbitaria y la apófisis esfenoidea.
Pasamos al hueso mandibular. Este es un hueso simétrico, impar y medio, y es el único hueso de la cara móvil condicionado con los movimientos de la masticación. En la mandíbula se pueden encontrar tres partes: un cuerpo, que sería la parte media del hueso, y dos ramas ascendentes que se alzan en los extremos posteriores del cuerpo. Estas dos. El cuerpo de la mandíbula tiene forma de herradura. Lo podemos observar acá. Y presenta una cara anterior convexa y una cara posterior cóncava, un borde superior y un borde inferior libre. Un borde superior y un borde inferior libre. Y en el cuerpo anterior de la mandíbula se distingue la síntesis mandibular, esta que está acá, la protuberancia mentoniana, la línea oblicua externa y los agujeros mentonianos. Ya en la cara posterior podemos identificar la apófisis geni, la fosita submandibular, la fosita sublingual, la línea miloidea y el surco miloideo. Ahora los bordes del cuerpo de la mandíbula. Está el borde superior y está el borde inferior. En este se puede identificar la fosa digástrica. Ahora sus ramas. Estas son rectangulares y alargadas hacia arriba. Presentan dos caras y cuatro bordes: la cara lateral y la cara medial. Bueno, ahora sus bordes. Tiene un borde anterior que está entre dos crestas. El borde posterior, es liso y corresponde a la glándula parótida. En el borde inferior podemos distinguir el ángulo mandibular. Ya en el borde superior, presenta dos salientes, uno posterior y el otro anterior. También tiene una escotadura mandibular. Esta es ancha, profunda y cóncava superiormente. La apófisis coronoides es triangular. Está por delante de la escotadura mandibular. Y acá se encuentra el condilio de la mandíbula. Bueno, y eso sería todo. Espero que les haya servido. Muchas gracias.